Amén, hermanos. Bueno, vamos a estar orando. Amado Dios y Padre Celestial, a ti te damos toda la gloria, toda la honra. Te bendecimos y te alabamos, Señor, porque tú eres Rey, porque tú eres el Creador del cielo y de la tierra. A ti debemos la adoración, Señor. ¿Cómo no alabarte en un día tan especial como hoy, Señor? En un día que recordamos, Señor, tu sacrificio, tu eterno amor, tu eterna gracia, tu favor, tu bondad sobre nuestras vidas. En un día donde vemos que quisiste, Señor, humillarte, que quisiste darte en sacrificio vivo para nuestras vidas, Señor. Y solamente, Señor, queremos dar de lo que tú nos das. Queremos dar de gracia, Señor, lo que de gracia recibimos. Padre, aunque ya lo sabemos, ayúdanos a entender una vez más qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, en este día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que preparemos, oh Dios, nuestro corazón delante de ti? Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión. Señor, que sea tu palabra, que sea tu poder, que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, transformando vidas, Señor. No somos nosotros, solo somos, Señor, vasijas, Padre, que debemos ser llenadas cada día, a diario por ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y te bendecimos. Señor, trae sanidad, Señor, derrama vida donde hay muerte, Señor. Derrama, Señor, tu poder, que se manifieste tu poder y tu gloria, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos en este día de hoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, pastores, por esta oportunidad tan bonita. En realidad, hoy venimos a celebrar, como bien lo decía mi hermana Araceli, es una fiesta de bendición, es una fiesta donde deberíamos estar gozosos, alegres, contentos, porque celebramos algo muy hermoso, celebramos un sacrificio vivo, celebramos al Jesucristo que está vivo, no está muerto, está vivo entre nosotros. Vamos a leer, hermanos, en Lucas capítulo 22, yo voy a leer en la versión Telea. Dice así: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua. Y aquí me detengo, hermanos, un poco porque los panes sin levadura, el Señor hace referencia, y Lucas hace referencias a esta parte donde dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que se celebraba una vez al año esta fiesta. Es importante saber esta característica, este detalle de la levadura. La levadura representa el pecado, representa entre nosotros este ingrediente que no debe estar aquí. Bien, la levadura la usamos en nuestras casas diarias, obviamente, pero en nuestro corazón representa el pecado. Es ahí cuando el Señor nos está invitando hoy, hermanos, a esta cena gloriosa, maravillosa, a esta fiesta. Pero hay un ingrediente que no debe estar, y es el pecado en nuestro corazón. Veamos por qué el Señor Jesús no quiere este invitado, no quiere este ingrediente en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros corazones. Dice que es cuando se mata el cordero para la cena de la Pascua. Es también importante resaltar que Jesús les tenía esta maravillosa sorpresa a los discípulos. Cuando estaba cerca su muerte, y él es la representación de ese cordero. Para la cena de la Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. El Señor Jesús hoy nos está invitando. Vayan y preparen, familia Herrera, Rincón Herrera, vayan y preparen cada una de sus casas, de sus familias. Preparen esta cena, preparen la mesa,
preparen los elementos, preparen la representación de este día tan especial. Eso les estaba diciendo Jesús, preparen. Estaba dando una orden, estaba dando una ordenanza, un mandato. Preparen sus casas, pero sobre todo, hermanos, aquí Jesús nos está invitando a preparar nuestros corazones. Más allá de una mesa bonita, más allá de un vino, el mejor vino que usted pueda tener en su hogar en este momento, más allá de esos panes que usted preparó y que deben ser maravillosos, pero más allá de esto, el Señor está diciendo, preparen sus corazones. A sus discípulos les está diciendo, preparen sus corazones para lo que van a recibir hoy en esta noche. Ellos no se imaginaban la maravillosa institución, el nuevo pacto que iba a hacer el Señor Jesús ese día en sus vidas. Pero era un mandato, era una orden. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús les dijo, vayan y preparen la cena de la Pascua? Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? Le preguntaron sus discípulos, Pedro y Juan. ¿Dónde quiere que la preparemos? De esta forma nosotros debemos, hermano, preguntémonos, Señor Jesús, ¿qué tú quieres hoy? ¿Cómo quieres hoy que prepare mi corazón? ¿Cómo quieres hoy que yo tome esta santa cena? ¿De verdad lo estoy haciendo indignamente? ¿O de verdad hay sinceridad, hay honestidad en mi corazón? ¿Mi corazón está preparado para hacerlo? ¿Mi corazón te agrada? ¿Hoy te está agradando? ¿De verdad tú miras mi corazón y ves que hay un corazón contrito y humillado? Recuerden que dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor. Y yo pienso que esta es una de las actitudes en el cual nosotros deberíamos hoy sentarnos a la mesa, con un corazón contrito y humillado. Jesús les respondió, vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Pedro y Juan fueron. En esta parte, hermano, a mí siento que el Señor me mostró ver esto de esta forma. Es importante en medio de esta pandemia creerle a Dios. En medio de esta situación difícil, creerle a Dios. Miren cómo ya Jesús tenía planificado totalmente cada detalle, estaba dispuesto y planificado por Jesús. Ya estaba pensado por Dios. Dice su palabra que pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. Ya Él tenía pensado, ya el Señor tiene pensado y sabía en los momentos difíciles que íbamos a pasar. Este tiempo de pandemia ha sido momentos difíciles para ustedes, para nosotros también, para la humanidad, pero el Señor tiene todo bajo su control. Esto quiere decir que Él tiene bajo su dominio el control de todo. Cuando Él no es un Dios desordenado, Él no es un Dios que se le escapa las cosas, Él no es un Dios que se planifica a última hora. Él sabe los tiempos, Él sabe todo lo que nosotros vamos a pasar, lo que vamos a vivir. Por eso nos está invitando en esta hora, querido amigo, te está invitando a esta cena, a esta fiesta. Pero lo importante es que nosotros preparemos y le creamos, preparemos nuestro corazón. La actitud que nosotros tenemos que tener delante del Señor es esta. Pedro y Juan fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho.
Esto parece insignificante. Pedro y Juan fueron, simplemente ellos fueron, hicieron un mandado, pero no es así. A nosotros a veces nos cuesta obedecer. Cuando el Señor Jesús nos dice y nos invita a hacer algo, de hecho nos está invitando a esta cena y a nosotros nos cuesta a veces obedecer. Y los discípulos obedecieron, los discípulos accionaron, los discípulos fueron. Ellos dijeron, pensarían, no entiendo, ¿dónde vamos a cenar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a preparar? Pero ya el Señor Jesús tenía todo pensado, tenía todo planificado. Qué bonito es ver cuando nosotros obedecemos al Señor de esta forma. Y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Aquí podemos ver que Jesús responde. Jesús no es el hijo de un hombre para que mienta. Jesús no nos inventa las cosas. Jesús nos está diciendo, háganlo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen, vayan y hagan este propósito. Y cuando el Señor habla, es porque ya tiene todo bajo su control. Este tiempo ya el Señor Jesús lo tiene bajo su control. Tus tiempos están en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. Él sabe lo que está haciendo. Solo nos resta obedecer. Para que encontremos todo tal y como Jesús se lo dijo a sus discípulos. Enseguida prepararon la cena de la Pascua. Enseguida quiere decir, no perdieron tiempo. Qué bonito, no perdieron tiempo. La obediencia fue tal cual que no perdieron detalle, que accionaron en el mismo instante y lo hicieron de una vez. Cuando obedecemos, cuando el Señor habla, es para accionar en el instante, de una vez, hermanos. Cuando llegó la hora y sus discípulos se sentaron a la mesa, Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. En esta hora, hermanos, llegó la hora. Este es el tiempo. Este es el tiempo y este es el día. Cuando me gusta mucho cuando la palabra habla de hora, porque habla de tiempo. Y quiere decir que el Señor Jesús nos está invitando en este tiempo. Este es el tiempo donde debemos sentarnos a la mesa. Aparte del tema espiritual, es importante que nuestros hogares tengan un sentido en medio de esta conmemoración de reverencia ante Dios. Recuerden que la mesa está servida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un sentido de reverencia y un sentido de espiritualidad, de saber qué es lo que vamos a recibir hoy en nuestras vidas. Y miren lo que dice Jesús, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. Qué bello, porque el Señor, la palabra del Señor dice que Él nos anhela, Él nos desea. Es bonito saber que el Señor me desea, que el Señor quiere estar conmigo y que Él quiere que yo me siente a la mesa. Esa mesa está preparada para usted y para mí también. En esa mesa está el Rey de Reyes. En esa mesa está el que dio su vida por ti. No vamos a despreciar hoy ese maravilloso regalo que el Señor nos ha dado. Y miren cómo Él dice, he deseado. Para mí esto es una muestra de amor tan maravilloso. Les amo, les deseo, les quiero mucho. Así que quiero estar con ustedes hoy. Quiero estar en tu hogar, quiero estar con tu familia, quiero comer con ustedes, quiero cenar con ustedes. Antes de que yo sufra y muera. Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Aquí estaba el Señor, bueno, adelantando el propósito, adelantándoles, dándoles una
una idea de lo que iba a suceder, de lo que ya estaba planificado por suceder. Luego tomó una copa con vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. Es hermoso cuando el Señor Jesús dice: tomen esto y compártanlo. Es un día de compartir. Es un día maravilloso. El Señor Jesús nos está diciendo: compartan. Para Él era importante esta palabra. Para Él era importante que todos nos sentemos a la mesa sin ningún tipo de hipocresía, sin ningún tipo de orgullo, sin nada que estorbe, ¿verdad? El propósito divino, sin nada que estorbe que el Señor se manifieste entre nuestros hogares. Así que es importante entender que el Señor te está diciendo con esta copa. Hermano, si puede, yo la levanto, no se preocupe. El Señor te está diciendo hoy con esta copa, hermano: aquí está mi sangre, que es la representación de esto que va a lavar. Es importante porque esto va a lavar tus pecados. Aquí está mi sangre, aquí está mi vida. La derramé toda. No es simplemente un vino y una copa que vamos a tomar. En realidad es la sangre del Señor Jesús que nos va a limpiar. Esta es la provisión. Esta es la provisión en la cruz del Calvario. Toda su sangre, es que dice la palabra, ni una gota quedó en su cuerpo. Toda su sangre fue derramada. Y esta sangre es la provisión para el perdón de nuestros pecados. Es lo que lava, es lo que limpia, es lo que restaura. Aquí está toda, aquí está manifestado su cuerpo. Aquí está toda su divinidad, su poder. Hermano, y con esto les quiero invitar en esta mañana a que nos unamos en esta hermosa invitación que nos está haciendo Jesús. Toma mi sangre, toma la copa y límpiate y sé limpio. Esta es la única forma de que nosotros podemos venir ante la presencia del Señor, podemos entrar ante su presencia a través del Hijo. Sin el Hijo no podemos llegar ante Dios, no podemos reconciliarnos con el Señor. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, y lo vuelve a decir en Juan: soy el camino, la verdad y la vida. La copa también es parte de ese camino, representa ese camino. Dice: compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó el pan y dio gracias. También tomó el pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. Desde ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Yo soy muy gráfica para entender las cosas y en realidad el Señor me lo hizo entender de esta manera y de esta manera yo se los quiero transmitir. Es importante que veamos, hermano. Sí, deja la cámara. Sí. Es importante que veamos el pan. Este es mi cuerpo. No simplemente es un pan, dice el Señor. Que este pan, que este cuerpo, este es el cuerpo de Jesucristo, fue entregado en favor de ustedes. Mi cuerpo fue entregado en favor de ustedes. Este cordero fue inmolado en favor de ustedes. Yo puse mi vida por ustedes. Yo di mi cuerpo. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. En realidad, cuando nosotros tomamos el pan,
no imaginamos que el cuerpo del Señor se partió. O sea, lo comemos a veces por comer y quizás no entendemos el propósito divino de esto. Pero el cuerpo del Señor literalmente fue partido. Literalmente fue molido, destrozado, destruido. Cuando el Señor Jesús entrega su vida, entrega su cuerpo y su cuerpo es molido, cada pedazo de su cuerpo. Yo a veces pienso de pronto el Señor cuando iba del camino al Calvario, de pronto hasta un pedazo de su piel, de su sangre, de su carne, bueno, su sangre quedaría toda derramada en ese camino, ¿no? Pero quizás un pedazo de su piel, de su propia carne, quedó, no sé dónde, pero quedó regado, quedó tirado. Y cada pedazo dice, hermano, cada pedazo dice el amor de Jesús por usted. Dice el amor de Jesús por mí. Cada pedazo dice que Jesús le ama, que valía la pena, que no le importó, que era necesario este sacrificio. Así que de esta forma, como yo lo entendí, hermano, yo quiero transmitírselo a ustedes. Y de verdad, tengo años en el Evangelio y el Señor me habló de esta forma, esta vez así. Así que, hermano, que cuando usted coma este pan, que cuando usted tome esta copa, que cuando usted muela este pan en su boca, entienda que Jesús murió por usted y que ese cuerpo fue molido por usted, que es tal el amor, como dice Juan, que no son palabras, la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que hace lo que Dios dice, que hace lo que está escrito. No son palabras nomás, sino que cuando el Señor Jesús dice que su cuerpo y su vida se molió, y cuando dice en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, es que quiere decir que le ama tanto, que permitió que aunque lo estaban enjuiciando, que aunque lo estaban injuriando, que no quiso defenderse, quiso cumplir la voluntad del Padre, que aunque era un juicio falso, lo que le hicieron a Jesús, a él no le importó dar su vida por usted, hermano, ni por la mía. No le importó derramar su sangre. Entonces, hermano, yo creo que Jesús nos pregunta hoy en la mesa, entonces, ¿le vas a dar valor a lo que yo hice? Es importante que hoy, hermano, hoy es el día, porque no sabemos si mañana estamos vivos. Hoy es el día en que nos pongamos a cuentas con el Señor. El Señor dice, es importante que te pongas a cuentas conmigo. Es importante que me obedezcas. Pero es importante que entiendas que esto no es cualquier cosa. Que esto es serio. Que se jugó mi vida ahí. Y se lo digo, hermano, porque el Señor me lo mostró así. Me lo dijo así. A mí. No a ustedes, a mí. Pero yo le transmito lo que el Señor, como el Señor quiere que lo veamos, de esta forma. Hermano, tomemos conciencia en este día de hoy, que esta cena sea sagrada. Dice la Santa Cena es apartado, lo santo es apartado, lo santo es sagrado, lo santo es puro, es limpio. Y si no estamos en esta línea de santidad, no vamos a poder tener esa comunión con el Señor. No vamos a poder cenar, no vamos a poder sentarnos a la mesa, hermano. Este es el tiempo donde el Señor más nos demanda santidad, donde el Señor más nos demanda ejemplo, donde el Señor más nos demanda testimonio. Pero este es el tiempo donde más
Si más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Este es el tiempo de provisión de su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Qué bonito este nuevo pacto. Esta sangre marca el pacto. Esta sangre marca el nuevo pacto del Señor Jesús, de su gracia. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto es el favor, es la gracia, es la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros en este tiempo, que le ha dado el placer de regalarnos la gracia, de regalarnos el perdón a través de su sangre. El que va a traicionarme está aquí, sentado a la mesa conmigo. Yo, el Hijo del Hombre, moriré tal como Dios lo ha decidido, pero el que va a traicionarme le pasará algo terrible. Los discípulos empezaron a preguntarse quién de ellos se atrevería a entregar a Jesús. Lo más importante de todo esto, hermanos, es que no nos sentemos a la mesa con las actitudes que tenía Judas. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude a entender estas actitudes que son dañinas, que matan, que desunen, que dividen la iglesia, que dividen y matan, desintegran el cuerpo de Cristo. Y se me viene a la mente Caín y Abel, este círculo de odio que formó Caín con su hermano. Hermano, que podamos tener un verdadero amor genuino, sincero, con nuestro hermano, para poder estar en la mesa del Señor Jesús y para que no haya juicio, no caiga juicio en nuestras vidas, para que el Señor vea un corazón limpio y agradado delante del Señor. Es importante recordar un poco de la historia de lo que era la Pascua. La Pascua era una celebración y este día, dice en Éxodo 12:14, dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Es importante recordar que era un ritual. La Pascua era un ritual que realizaban los judíos para celebrar o recordar la salida de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y se celebraba una vez al año. Debían tomar un cordero sin defecto, ser inmolado, realizar sacrificios por otro ser humano. Pero ¿qué se diferencia la Pascua de la Santa Cena? La Pascua se diferencia porque era un ritual, era algo religioso, primeramente. En la cena fue el motivo por el cual la iglesia se reunía ahora, luego de este nuevo pacto, sus discípulos, los judíos cristianos, para celebrar la resurrección de Cristo. Todas las semanas. Comenzaron a hacerlo todas las semanas. Pero la iglesia ahora, en este tiempo, puede celebrar la resurrección. Ellos celebraban un cordero donde se mataba para que este cordero sirviera de expiación por sus pecados. Pero ahora nosotros, como les dije anteriormente, Jesús es el Cordero Pascual al morir en la cruz del Calvario. Él nos libera de la esclavitud del pecado. Y esto hace sentido y hace prototipo a la esclavitud del pueblo de Israel. Así que Él hizo la provisión del perdón de nuestros pecados para los que creen y le obedecen. ¿Por qué para los que creen y le obedecen? Porque Juan 3:16, como se los había nombrado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda. Es importante creerle al Señor, mas tenga vida eterna. Nos ha librado de la condenación de la muerte a través de este nuevo pacto. Ahora estamos hablando de este nuevo pacto. Y sabemos que nos ha librado de la condenación de la muerte eterna, porque hay dos caminos, hermano. Está la condenación de la muerte eterna y está la condenación, la vida eterna, perdón. Y su sangre nos limpia de todo pecado, pero ya está la provisión para que nosotros no terminemos en la condenación de la muerte eterna. La provisión está en la copa, como se los mostré. Dice, Cristo hoy nos perdona porque le recibimos y le aceptamos. Cuando nosotros hacemos lo que dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces el Señor Jesús nos perdona. Comienza un cambio, comienza una renovación, comienza a hacerse efecto el pan, comienza a hacerse efecto la copa y la cena del Señor se hace viva, se hace real en nuestras vidas. Le creemos, el Señor también nos perdona porque le creemos y porque nos mantenemos en obediencia. Estas tres cosas debemos mantenerlas, hermano. Si decidimos, recuerdo un consejo que me dio mi hermano, un día estaba conversando una vez con mi hermano de sangre y él me decía, Joana, usted tomó la decisión de ser cristiana, entonces asúmalo. Hoy yo les digo, hermano, tomamos la decisión de seguir a Cristo, vamos a asumir. Vamos a asumir con todo el precio que haya que pagar. Porque si Él paga un precio alto por nuestras vidas, aún nosotros lo podemos hacer. Nosotros lo podemos hacer. La muerte del Señor como sacrificio pascual. Juan muestra a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, a través de esta conmemoración, querido amigo, nos dice que miremos nuestro cuerpo hecho pedazos. Y una vez más les invito, hermanos, el siguiente slash. Una vez más les invito, hermanos, a entender que no solamente es una ceremonia física, sino que es un acto espiritual, en donde debemos estar conscientes de que al hacerlo, debemos participar dignamente. Y esto no significa ser perfectos, al contrario, es donde vamos a reconocer nuestra condición de debilidad, de debilidad y pedirle ayuda a Dios para que no seamos juzgados. Que no se vuelva una religión, hermanos, que no se vuelva una costumbre, que se vuelva una purificación constante, una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 11:27, dice, entonces si alguien come el pan y bebe la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, está cometiendo pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy el Señor nos está llamando conscientemente, hermanos, a tomar conciencia, hacerlo de manera consciente, hacerlo de manera pensante, de manera segura, de que debo ponerme a cuentas con el Señor, ponerme a cuentas con el hermano, obedecer su palabra, creerle y creer bajo este principio bíblico, bajo este mandato, creerle al Señor Jesús que ya hizo la provisión para este tiempo, el perdón de los pecados, que su gracia está ahí, está a nuestro lado. Si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero debemos levantarnos, debemos continuar. Amén, hermanos. Hasta aquí este pequeño compartir.
¿Puedo orar, pastor? Sí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta mañana, Señor, en el cual tú permites, oh Dios, que podamos compartir tu palabra, que podamos, Señor, declarar, Padre, todo el sacrificio que tú hiciste por nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy en día hay la provisión, Señor, y hay el camino para que podamos sentarnos a la mesa, Señor. Gracias porque tú no nos impides sentarnos a la mesa, Señor. Tú no quieres el pecado, no quieres al pecado en nuestras vidas. Amas al pecador, pero no quieres el pecado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque esto hoy en día lo podemos entender a través de tu gracia.